Eh, He hecho énfasis en este método porque normalmente les cuesta verlo a esto. Eh, por eso he hecho tanto énfasis y he vuelto a retocar, sobre todo por el problema de que la clase anterior no tenía, pasaba directamente al GIF. Y bueno, ya se solucionó eso y bueno, ya está. Bien. Hablamos sobre los mecanismos de retorno rápido, hablamos del mecanismo de manivela-balancín, que era el mecanismo que fue nuestro primer ejemplo práctico de cómo obtener un eslabonamiento de 4 eslabones que cumpla con una determinada función, para una función de entrada, una función de salida, que eran las dos posiciones deseadas de un eslabón en el plano. Y que cumplía con el hecho de que tenía la misma velocidad en el avance, o sea, cuando el eslabón se mueve de una posición a otra, extrema, en un sentido, que cuando regresa a la posición inicial, o sea, vuelve a la posición inicial. Tiene la misma velocidad, ¿por qué? Porque primero los ángulos que describe el eslabón manivela para la construcción que hicimos, describía los mismos ángulos, 180 grados para hacer el avance y 180 grados para hacer el retroceso. Entonces, si nosotros ponemos un motor de velocidad constante, los tiempos van a ser los mismos para esos recorridos. Eso fue porque el punto pivote lo elegimos sobre la cuerda. Finalmente, si nosotros nos manejamos con el método gráfico diseñado por Hall, en el cual Hall define una relación que es la relación de tiempo, y es la relación entre los ángulos alfa y beta que debería realizar realizar la manivela de entrada para que ángulos diferentes, alfa diferente a beta, para que donde uno define el avance y el otro el retroceso, de tal manera que estos ángulos diferentes bajo la acción de un motor de velocidad constante nos dé tiempos diferentes para ambas carreras, de avance y de retroceso. Entonces, en función de esta relación de tiempo, que nosotros la fijamos, T sub R, y sabiendo que la suma de los ángulos alfa y beta son un giro completo, o sea, 360 grados, es que podemos determinar los valores de alfa y beta para una determinada relación de tiempo. Estoy contando rápidamente porque esto ya lo vimos en la clase anterior. Pero necesitamos de un ángulo de construcción que es básicamente la diferencia en módulo de estos ángulos en relación con un giro de 180 grados, o sea, de media vuelta. Este delta es el ángulo de construcción que utiliza Hall para hacer esta construcción. Si ustedes ven, esto lo vimos la semana pasada, poníamos el eslabonamiento, el eslabón de salida en sus dos posiciones deseadas, trazábamos una línea cualquiera por una de estas posiciones, luego trazábamos otra línea, pero no cualquiera, con una dirección cualquiera, sino con la que define el ángulo de construcción delta, respecto de la anterior que habíamos trazado. ¿Y esto qué define este ángulo delta? Ya está definiendo qué cosa, la relación alfa-beta, básicamente.
porque delta es el resultado, si ustedes ven, delta es el resultado de restarle a 180 alfa o a 180 beta, que es lo mismo. Básicamente. Porque el cálculo correspondiente, en este caso, cuando vean en el libro van a ver que el ejemplo da como resultado que alfa y beta, los valores de alfa y beta, y que este ángulo delta sea 20 grados, por lo tanto, el alfa vale 160 y el beta va a valer 200 grados. Entonces, esto va a dar la diferencia entre los ángulos que recorre la manivela para definir el ángulo alfa y el ángulo beta que define una carrera y otra carrera. Bien, entonces al hacer esto, vuelvo a repetir, al ingresar delta en esta construcción, lo que estamos es introduciendo la diferencia de los ángulos alfa y beta. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que nos daba en la intersección? El pivote fijo O2. Por lo tanto, esto nos define ya el bastidor. ¿Qué nos está faltando? Ya teníamos el balancín y el bastidor. ¿Qué nos estaría faltando? La manivela y el acoplador. ¿Esto qué está definiendo? Las dos posiciones de agarrotamiento del mecanismo. Por lo tanto, esta posición era la posición de extrema de agarrotamiento, o sea, que da la colinealidad extendida, la suma de los dos eslabones. Y esta, la que nos da la colinealidad solapada, ¿ah? En la cual básicamente tengo los dos eslabones superpuestos, es decir, dando la diferencia. Por eso, nosotros podríamos escribir, en base a esto, dos ecuaciones. Manivela más acoplador igual al segmento O2B1 y manivela menos acoplador igual al segmento O2B2. Si ustedes resuelven esto, suman y van a tener que 2 veces la manivela es igual a la suma de estos dos segmentos dividido en 2. Y ahí obtienen el valor de la manivela y luego, en función de eso, sacan el valor del acoplador. Tan simple como eso. ¿Ah? Porque esto, ¿cómo lo están trazando? Lo están trazando a escala. Entonces, pueden tomar las medidas correspondientes. Bien. Entonces, una vez que obtienen la manivela, los valores estos, bueno, van a trazar un ángulo, un segmento, una circunferencia, perdón, con el diámetro correspondiente a la manivela, van a hacer centro en O2 y van a trazar la circunferencia correspondiente, ¿ah? Que define a la longitud de la manivela. Y ahí van a tener la longitud de la manivela, O2A1, A1B1, la del acoplador, en la situación de colinealidad. Y acá van a tener O2A2, A2B2, en la situación de colinealidad traslapada o solapada. Solapada, o sea, significa que uno está sobre el otro, digamos, restándose, básicamente. La palabra es traslapada. Bien. Y si ustedes observan, vamos a tener definido, ¿qué cosa? El ángulo alfa y el ángulo beta correspondiente. Con la diferencia correspondiente, si ustedes hacen beta menos delta, ¿y cuánto van a tener? 180 grados, ¿ah? Básicamente. O el alfa correspondiente más el delta sería 180 grados. O sea que la diferencia entre los dos ángulos estaría fijado por este delta. Bien, otra forma de encontrar la longitud
de la manivela, en este caso, en forma gráfica, sería con centro en O2, y con un compás y con el valor de la colinealidad extendida, que sería O2B1, hacer un arco hasta interceptar la segunda posición, ¿sí? La línea que define la segunda posición, que es la de colinealidad traslapada. Entonces, la diferencia entre las dos justamente es el segmento, que es dos veces el valor de la manivela. ¿Mm? Entonces, nosotros podríamos sacar gráficamente, sin usar las ecuaciones que hemos planteado, sino haciendo este trazado, el valor correspondiente de la manivela, y otra manera de encontrar rápidamente los valores de la manivela y del acoplador. Bueno, ahí tenemos un GIF que nos muestra cómo se comportaría ese mecanismo. Ahí va avanzando, ahí retrocede. Fíjense que la velocidad es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, retrocede rápido, avanza a una velocidad deseada. Como ustedes ven, la relación de tiempo es una relación de tiempo que es pequeña, digamos así, 1 en 1,25. ¿Ah? Digamos que es un 25% más rápido volver que lo que avanza. ¿Ah? Con estos mecanismos se obtiene hasta cierto punto de velocidad de retroceso rápido. ¿Ah? Existen otros mecanismos, como el que vamos a ver ahora rápidamente, que es el caso de un mecanismo de 6 barras con eslabón de arrastre, y que cumple que la relación de tiempo deseada, T sub R, va a encontrarse entre los eslabones correspondientes al eslabón de entrada, balancín de entrada y manivela de entrada y manivela de salida. Porque este mecanismo que vamos a encontrar va a ser un mecanismo de doble manivela, o sea, un cuadrilátero de doble manivela, y que le vamos a agregar una diada de salida, básicamente. Conformando de esa manera un mecanismo de 6 eslabones, que es nuestro conocido mecanismo de Watts. ¿Ah? Aquí, como les acabo de decir y como dice en la pantalla, la búsqueda o la estrategia es de diseñar un mecanismo de eslabón de arrastre, se llama, de 4 barras, que tenga la relación de tiempo deseada entre su manivela motriz, o sea, la manivela de entrada donde yo pongo el motor para ingresar el movimiento, y el eslabón impulsado o arrastrado. Por eso se llama de eslabón de arrastre. Y luego agregar una salida, una salida, o sea, una diada, que va a estar impulsada por la manivela arrastrada. Eso es lo que vamos a hacer. Con este mecanismo se pueden lograr relaciones de tiempos mayores, que pueden llegar hasta el doble. O sea, la velocidad de retroceso es el doble de la de avance, básicamente. En este caso, el ejemplo que les pone el libro es con una relación de tiempo 1 en 4, 1 en 1.4, con movimiento del balancín de 90 grados. O sea que el balancín de salida tiene que girar 90 grados. Bien. Rápidamente. Esto es muy simple. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea que va a definir un eje X
y otra línea que va a definir el eje Y, o sea, un sistema de referencia, a partir del cual nosotros vamos a hacer todo el trazado. Esto nos va a definir nuestro primer pivote fijo, el O2. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Por supuesto que en función de la relación de tiempo dada, ¿sí? Y sabiendo la ecuación correspondiente, que T sub R es alfa sobre beta, y que alfa más beta vale 360 grados, nosotros vamos a poder encontrar de entrada los valores de alfa y de beta. Bien, una vez que conozco el valor de alfa y de beta, vamos a continuar con el trazado. Entonces, tracé los dos ejes, X e Y, definimos en esa intersección al origen, a un pivote, al primer pivote fijo, el O2. Luego vamos a trazar el ángulo alfa en relación con el primer cuadrante XY, de tal manera que el ángulo alfa esté igualmente repartido respecto del eje X y del eje Y. Por lo tanto, si alfa, en este caso, el alfa vale, ya les digo, un segundo, el alfa valía 150 grados y el beta vale 210 grados. Entonces, si es 150 grados, si esto es 90, nos va a quedar que tenemos 30 grados y 30 grados, básicamente, para formar el ángulo alfa. Por lo tanto, el complemento sería el beta correspondiente, por afuera. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a trazar una circunferencia con centro en O2 con un radio conveniente, o sea que eso lo están eligiendo ustedes, básicamente. Entonces, con centro O2, con un compás, trazamos una circunferencia con un radio conveniente. En la intersección con los lados del ángulo alfa va a definir puntos A1 y A2 en, en ambos lados del ángulo, el A1 y el A2. ¿Qué van a hacer esto? Y van a ser básicamente el nodo correspondiente a la manivela. ¿Qué estoy definiendo en este momento? La manivela. Un nodo de la manivela es el O2 y el otro nodo es la A1. Bien, y en su primera posición, y la manivela en su segunda posición será O2, A2. Bien, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar otra vez el compás y con centro en A1 vamos a trazar un arco conveniente. Cuando yo digo conveniente, es un arco que ustedes eligen la longitud, ¿sí? Pero de tal manera que haciendo centro en A1, corte al eje de las X en un punto, que le vamos a denominar CC. Y que en este caso, como está correspondiendo a A1, será C1. Lo mismo, con el mismo valor, vamos a hacer centro en A2 y vamos a hacer un arco sobre X, y vamos a definir el correspondiente C, pero para la segunda posición. ¿Qué me está definiendo esto? Y el pivote, los dos pivotes móviles del eslabón acoplador, o sea, los nodos correspondientes al eslabón acoplador. A1C1 en su primera posición y A2C2 en su segunda posición. Disculpe. ¿Qué nos está faltando? Ya tenemos el eslabón manivela, el eslabón acoplador. Nos estaría faltando el eslabón balancín de salida o manivela de salida y el bastidor. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá para definir eso? Vamos a directamente tomar la distancia C1, C2, ¿sí? Sobre el eje de las X
Y usando el concepto de que utilizamos en el caso de el primer ejercicio, donde obtuvimos el valor de la manivela, bisectando a la cuerda, si se acuerdan, el primer ejemplo que hicimos, que lo hemos repasado recién, vamos a bisectar la distancia C1, C2, C1, C2, la vamos a bisectar de tal manera que podamos encontrar sobre el eje de las X, ¿a quién? Al pivote fijo O4. Entonces, lo que hemos hecho es bisectar, tomar la mitad de la distancia entre C2 y C1 y definir a este punto como el pivote O4. Ahí nos queda definido finalmente ¿qué cosa? La longitud de la manivela de salida y la longitud del bastidor como O2, O4. La manivela de salida será la O4C2 o la O4C1, dependiendo de la posición. Entonces, ahí tenemos básicamente al mecanismo que todavía no le dibujamos los eslabones, pero como ya vamos a ver, va a ser O2 A1, A1 C1, C1 O4 en una posición. Y la otra posición será O2 A2, A2 C2, C2 O4. Esa sería la segunda posición del mecanismo. Bien, como salida de este mecanismo, va a haber le vamos a tener que agregar una diada. Esa diada, para agregar esa diada, lo que vamos a hacer es, como dije recién, el método inverso de lo que utilizamos en el primer caso. Acá tenemos las posiciones de quién. Las posiciones del eslabón manivela, básicamente, y manivela, cómo se mueve la manivela para esta diada, para la diada que va a resultar acá. Entonces, el extremo correspondiente a la diada va a ser los puntos B1, B2 que se van a mover sobre el eje de las X. Entonces, fíjense, lo que vamos a agregar es una diada, ¿sí? Que va a ser la C1, B1 o 6, cumpliendo con todas las especificaciones dadas por el enunciado del problema. El balancín de salida, que es el balancín O6, B1, el balancín de salida, tiene que girar 90 grados entre una posición y otra. Eso es lo que vamos a ver ahora, pero viendo, mejor dicho, al mecanismo. Ahí tenemos, miren. Ahí tenemos al mecanismo cuadrilátero articulado de manivela de arrastre que diseñamos en color verde fuerte, vamos a decir así. Entonces, O2 A1, A1 B2 y B2 O4. Esa es la primera posición del mecanismo que nosotros hemos diseñado. Ahora hemos unido la salida B2 ¿con quién? Con un par de eslabones que va a ser el B2, el C2, perdón, C1, perdón, C1, B1 o 6. Y en la segunda posición vamos a tener O2, A2, C2
O4, ¿sí? Y el la diada va a ser la C2, B2, O6. Correspondiente que va a cumplir con una donde el balancín de salida va a describir un ángulo de 90 grados. Fíjense que ahí tenemos el GIF para que les dé una idea mejor. Miren. ¿Estamos de acuerdo? Vamos de vuelta. Entonces, tenemos un mecanismo de doble manivela, porque los dos eslabones giran 360 grados, y le hemos agregado una diada que cumple con que el balancín de salida gira 90 grados. Entonces, ¿cómo hicimos eso? Usando al balancín, a la manivela de salida, que es la manivela que está sobre el eje de las X, o sea, O4C2, O4C1, eso lo vamos a usar para construir la diada correspondiente de salida. Y vamos a usar el concepto inverso de vuelta, estoy recordando, al que utilizamos en el primer ejercicio para encontrar el mecanismo de manivela balancín que movía al eslabón de salida en dos posiciones deseadas. En el caso anterior teníamos estas dos posiciones deseadas, ¿sí? Y lo que obteníamos era la longitud de la manivela. Ahora tenemos la longitud de la manivela en sus dos posiciones extremas, definidas por O4C1 y O4C2, y lo que tenemos que encontrar es con la diada que vamos a agregar en el pivote móvil C, la diada que vamos a agregar uniendo un eslabón de esa diada al nodo C, ¿sí? de la manivela de salida O4C, ¿sí? Y el otro eslabón de la diada lo unimos al bastidor. ¿Cómo aparece el bastidor acá? Aparece de tal manera que se cumpla lo que nosotros deseamos, 90 grados. O sea, nosotros sabemos que el punto B correspondiente al punto de unión de la diada, este punto se va a mover sobre esta línea, que es el eje XX, ¿ah? Y se va a mover de tal manera que la distancia B1, B2 es igual a la distancia C1, C2. Por eso pudimos dibujar sobre eje XX al punto B1 y B2. Luego bisectamos esta línea B1, B2 y sobre esa línea, que es la mediatriz, elegimos un punto O6 distante del segmento B1, B2 tal que se cumpla que se forme un ángulo de 90 grados entre la primera posición y la segunda posición del eslabón balancín de salida. Eso es todo lo que hemos hecho, ¿ah? Básicamente. Bien, como ustedes verán, el ángulo que describe la manivela de entrada, que es la O2, O2A1, O2A1, es de alfa, es alfa. En cambio, la manivela de salida de ese eslabón de arrastre, que es la O4C, describe un ángulo de 180 grados. Es decir, que cuando
la manivela de entrada va desde A1 a A2, describiendo el ángulo alfa. La de salida describe un ángulo de 180 grados, que es ir de C1 a C2, y la salida va de B1 a de B1 a B2. A B2. ¿Sí? Con una velocidad que está definida por el ángulo alfa. Como es más chico el ángulo alfa, y esa velocidad va a ser más rápida, porque el motor es de velocidad constante. En cambio, cuando la manivela de entrada va de C2 a C1, de C2 a C1, lo hace a lo largo del camino descrito por beta. Es el camino más largo, es el ángulo más grande. Entonces, pero la manivela de salida sigue cumpliendo 180 grados. O sea, cuando va de C2 a C1, lo hace cumpliendo un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Luego la salida va a ir de C2, de B2 a B1, con una velocidad más pequeña que cuando fue de B1 a B2, básicamente. Bueno. Entonces, vuelvo a repetirles eso para que vean que lo que hemos hecho sí existe y se cumple. Bueno, otro ejemplo de mecanismo de retorno rápido, que es muy utilizado, es el mecanismo que ya lo hemos estado viendo anteriormente y que siempre lo he citado, que es el mecanismo de cepilladora, de máquina cepilladora o limadora también. Que es un mecanismo que también puede ser llamado de Whitworth, y va a depender básicamente que sea de Whitworth o que sea de manivela de cepilladora, en función de la longitud del eslabón del bastidor, básicamente. Bueno, ¿cómo sintetizamos a este mecanismo? Muy simple. La forma de sintetizar este mecanismo es muy simple. Directamente sobre una línea, vamos a hacer la vertical a la línea, elegimos un punto. Ese punto va a ser nuestro bastidor, ¿sí? Luego, nuestro primer punto de bastidor, digamos así, o dos. Luego, con un radio conveniente, vamos a tomar el compás y vamos a trazar una circunferencia. Circunferencia con un radio conveniente, dependiendo de nuestro caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el valor alfa y beta correspondiente, que podríamos haberlo calculado, básicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trazar por donde el ángulo, los lados del ángulo, alfa, por ejemplo, corta a la circunferencia. Por ese punto vamos a trazar tangentes a la circunferencia en ambos lados, ¿sí? Eso me va a definir dos líneas que van a interceptarse sobre el mismo eje, y eso me va a definir a mi segundo pivote fijo y por lo tanto al bastidor. Y ahí va a quedar definido totalmente nuestro mecanismo. ¿Por qué? Porque acá va a estar de O2 al punto de tangencia, va a ser nuestra manivela. En ese punto va a estar nuestra corredera, una corredera, y esta línea de tangencia va a representar al eslabón de salida, básicamente, que puede ser o un balancín o una manivela, dependiendo de quién, del valor de
de la longitud de este bastidor. Si la longitud del bastidor, O2 o 4, es la más pequeña del mecanismo, más pequeña inclusive que la de la manivela, vamos a tener, como ya lo sabemos, según Grasov, un mecanismo de doble manivela. ¿Mm? Como en el caso anterior, fíjense que no por algo este mecanismo es de doble manivela. Fíjense que la longitud del bastidor es la longitud más pequeña de todos los eslabones. ¿Ah? Por eso resultó en un mecanismo de doble manivela. Si aquí la distancia entre los dos pivotes fijos es la más chica de todo, va a pasar exactamente lo mismo. En el caso en que esta distancia, O2 o 4, no sea la más chica, entonces vamos a tener el mecanismo de cepilladora. Bueno, y ahí tenemos dibujado, para que tengan idea, lo que yo les decía recién, el mecanismo en forma total. El eslabón O2 hasta lo que es el punto de tangencia, como les dije, es la manivela correspondiente. La recta que es tangente a la circunferencia trazada va a ser nuestro balancín de salida. Y por supuesto, esto tiene que estar en función de una corredera que se mueve sobre el balancín. Y está unida a la manivela de entrada. ¿Mm? Acá se ha agregado una diada de salida, que es un eslabón binario más una corredera, para generar lo que esta corredera sería, o eslabón 6, es el eslabón que en la máquina cepilladora es el carro que porta la herramienta para mecanizar, básicamente. Bueno, para que ustedes vean cómo es el funcionamiento, ahí tienen el GIF. Fíjense que cuando la manivela recorre el ángulo alfa, que es el ángulo más chico, tenemos la velocidad de retroceso, y cuando recorre el ángulo beta, va a ser la de avance, básicamente. ¿Mm? En este caso lo hemos hecho girar al revés. Tendría que ser en vez de sentido horario, en sentido antihorario, para que la carrera de avance sea la menor y la carrera de retroceso sea la mayor. Bien, perfecto. Entonces, con esto tenemos los diferentes mecanismos y los distintos ejemplos de cómo llegar a encontrar diferentes mecanismos, que es encontrar básicamente las dimensiones de las longitudes de los eslabones. Bien, si ustedes ven, lo que hemos visto está muy relacionado con la síntesis de movimiento. ¿Ah?